Vía Pública. ¿Qué tal? Bienvenidos a Vía Pública. El Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país confirmó la muerte de la chilena Loren Garkovich y su esposo, Iván Iyaramendi, que estaban desaparecidos desde que Hamás atacó el sur de Israel. Loren y su esposo, español, Iván Iyaramendi, vivían en el kibutz Kisufim, ubicado apenas a 2 kilómetros de la franja de Gaza. Estaban desaparecidos desde ese 7 de octubre, inolvidable 7 de octubre y el ataque de Hamás. Cuando los militantes entraron ese día y enviaron mensajes luego a sus familias alertando del ataque. Sin embargo, Israel confirmó que no fueron secuestrados, sino que murieron en el ataque. Y se tardó un mes en identificar los cuerpos. Bueno, desde la comunidad judía pidieron el regreso del embajador chileno, que fue llamado a consulta por el presidente Gabriel Boric tras los bombardeos en la franja de Gaza. Esto para que pueda apoyar en las gestiones del funeral de Loren Garkovich, fundamentalmente, y acompañar a los 10.000 chilenos que viven en Israel. El canciller de Chile, Alberto Van Claveren, señaló que habló con Dani, padre de Loren Garkovich, para entregarle las condolencias del gobierno de Chile por la muerte de su hija y su yerno. Además, exigió el fin de la violencia y condenó el asesinato de Loren y su pareja en manos de los militantes de Hamás. Vamos a la mesa de conversación. Bueno, ya se cumplió un mes desde ese fatídico hecho que sorprendió un sábado en la mañana al mundo entero, ¿no? Me parece que era sábado en la mañana, si no me equivoco, pero inolvidable, ¿no? Las imágenes de estos milicianos de Hamás entrando en Israel. Vamos a hablar sobre ese tema en la segunda parte de nuestro programa con un analista internacional para ver qué es lo que está pasando a un mes, estos 10.000 muertos, un drama en realidad lo que está pasando. Y que no nos tenemos que anestesiar y acostumbrar, como de alguna forma nos empieza a pasar con lo que ocurre en Ucrania y Rusia. ¿Hace cuánto que no hablamos de eso con la profundidad que tenemos y vemos crónicas y nos metemos a mirar, pero tampoco se ven grandes avances ni sabemos mucho qué pasa y queda instalada y sigue funcionando una guerra? Bueno, es parte del riesgo que ocurre con estas cosas. Pero enfoquémonos, punto aparte, enfoquémonos en temas locales. Y tiene que ver con que mañana en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados por el caso Convenios o Líos de Plata, como quieran llamarle, porque tiene distintos nombres, distintos medios los llaman de distinta manera, el caso Convenios tiene la visita, ni más ni menos que del Contralor General de la República. Entonces, el señor Bermúdez mañana tiene que ir y por lo que ya se ha ido adelantando y sabiendo, hay un informe que entregará mañana el Contralor Bermúdez y tiene que ver con las formas de operar de las entregas de recursos de las seremías de vivienda a las distintas fundaciones en Chile. Tomamos contacto con uno de los miembros de esa comisión, el diputado Marco Ilavaca, diputado del Partido Socialista. Diputado, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, Matías, gracias por la invitación. Y antes de meternos a esto, coincidir contigo que respecto al tema de la guerra, ojalá que la paz perdure y la paz sea la principal motivación y que no sigan falleciendo y muriendo personas civiles inocentes en nuestro mundo. Sí, que no nos acostumbremos en la pérdida de tiempo de buscar de qué lado estoy yo, de qué lado está el otro. Aquí de buenos y malos no se trata, creo yo. Se trata de primero un caso humanitario y luego de un caso donde las dos partes en conflicto tendrán algunas razones, no para justificar la violencia, sino que para su postura política, me refiero, no a la violenta por ningún motivo. Pero en fin, es muy delicado este tema, muy delicado, y hay 10.000 muertos en un mes. 10.000 muertos. Sí que es mueren demencial. niños, niñas, jóvenes, adolescentes, mujeres, y pareciera que el mundo no lo sorprende. Y tal cual tú señalas, parece que nos estamos acostumbrando a que esto suceda y no es normal. No es normal.
Hacemos el punto aparte para no mezclar temas y entramos en lo que va a ocurrir mañana. Jorge Bermúdez, el Contralor, va y parece que va con un archivador o un maletín muy cargado, por lo que estamos leyendo y por lo que se ha sabido, de estos informes, sobre todo de las secretarías regionales ministeriales. ¿Qué sabe usted del informe de Contraloría? Mira, nosotros estamos todos muy ansiosos respecto a esto. Hemos conocido los trascendidos que desde la prensa se han planteado. Hoy día supuestamente estaría liberado el informe, pero hasta el momento no ha sido liberado y solamente conocemos algunos antecedentes respecto al modo operandi que tenían muchas seremías de vivienda en términos de operar con fundaciones, que no es un tema nuevo. Y el Contralor ya nos ha señalado nos ha dado ya varias luces respecto a esta situación, no solamente en lo que hoy día se ha filtrado en la prensa, sino que además en las diferentes exposiciones que ha desarrollado al interior de la Comisión de Investigadores del caso Convenio. Ya ha asistido en 2 oportunidades y él ha sido súper claro al señalar 2 o 3 conclusiones que creo que mañana se van a repetir. Mañana claramente vamos a conocer cuáles son la especificidad, pero el dicho desde un comienzo sabe que aquí uno de los problemas más graves que presentamos dentro de este proceso son las debilidades en el diseño institucional que vive nuestra orgánica pública. No solamente, ojo, en el caso de las seremías, sino que también en el caso de los gobiernos regionales, donde también tenemos grandes fugas de recursos también para fundaciones, corporaciones y supuestamente organizaciones que querían estar destinando esos dineros para la gente. Otro tema que nos planteado también el Contralor dice relación con la baja densidad normativa respecto a las facultades de fiscalización y de control que tienen los diferentes órganos, que han sido más o menos las luces que nos han dejado ver. ¿Cómo se va a conocer mañana el detalle? Esto yo creo que estamos ansiosos y esperando el día de mañana a las 11 de la mañana que se lleve adelante la comisión investigadora. Diputado, esa baja densidad normativa o esa falta de fiscalización es un problema, sin duda, que hay que resolver y hay que superar. Pero no hay regulación que resista en ningún ámbito de la vida si es que hay alguien que tiene la inteligencia, la energía y la capacidad de sortear las regulaciones, como se ha dicho tradicionalmente, echa la norma, echa la trampa. Entonces, es muy grave porque, mire, yo le voy a confesar algo, voy al milagro pero no al santo porque no puedo, porque las fuentes no se revelan. Estuve conversando esta tarde con algunos periodistas que sí han visto, porque están preparando informes sobre los datos de la Contraloría. No diré de dónde son, no son de este canal, no son de mi radio, pero he hablado con personas que sí han tenido a la vista los informes. Me dicen que una de las cosas que nosotros vamos a ver es que hay, ¿usted se acuerda de la película O Mecanismo? Que es, en el caso de Lavallato, que se hablaba del mecanismo, que hay un patrón, ese es el término en español, un patrón. Entonces, usted puede tener toda la densidad normativa que quiera, toda la fiscalizadora con la mayor voluntad, pero si hay alguien que tiene diseñado un patrón para violar la ley o para malversar fondos o directamente para corromperse, bueno, probablemente lo van a lograr, pues. Entonces, si es así y si esta fuente está en lo cierto, tendremos que comprobarlo, lo que me dice, y la Contraloría llega a la conclusión de que hay un patrón en muchas regiones de Chile, ¿qué debiera pasar? Mira, yo te insisto, no quiero elucubrar respecto al supuesto en términos de ciencia ficción, pero yo comparto contigo, cuando se hace una norma y establecemos ciertas conductas que están sancionadas, no estamos hablando de una acción legal, estamos hablando de ilegalidades, estamos hablando de irregularidades y muchas veces de casos de corrupción, y claramente existen personas que aprovechándose de estas falencias generan los negocios que hoy día están generando y generan un tremendo daño a la democracia, a la institucionalidad pública y a la credibilidad pública. Y hacia eso tenemos que apuntar y ver de qué manera, aquí no quiero catalogar a uno u otros de buenos o malos, sino que cómo como sociedad logramos enfrentar este tipo de situaciones y si es que hoy día existe ese patrón, cómo somos capaces de destrozar ese patrón y ver de qué manera somos capaces por lo menos, a lo mejor, no de eliminar el 100% de estas conductas porque van a encontrar
la herramienta, la llave para poder vulnerar el sistema, pero sí para poder complejizar el sistema para que en definitiva esto no vuelva a ocurrir. Por lo que entiendo, entre los mecanismos o estos patrones que ha advertido la Contraloría General de la República para cometer las irregularidades que nosotros sabemos, dos de ellas son, por ejemplo, fundaciones que no estaban preparadas para dar el servicio que ofrecían y recibir esos recursos. Fundaciones que cambiaron su giro después de recibir las platas, es decir, para poder adecuarse a la recepción de plata, cosa que es anómala porque tiene que tener determinado giro para poder recibir los recursos públicos. Y una tercera, que esa sí me consta porque sí yo he visto documentos y en su momento se lo preguntamos nosotros a las autoridades en Estado Nacional con la CONI de Santa María, es que hay funcionarios que eran contratados con recursos que daba el Ceremi a la fundación, funcionaban supuestamente en la fundación, porque eran pagados por la fundación, pero la verdad es que tenían email y tenían domicilio de trabajo en la Seremía. Entonces, funcionarios que trabajaban en los dos lados con recursos públicos y muchos de ellos además militantes, pero en fin, esa ya es otra derivada. Si todo eso se confirma, para el caso de Antofagasta está confirmado. Eso se lo doy, tengo los antecedentes Sí. si los quisiera. Pero si se determina que es el mecanismo en muchas regiones, ¿quién es el responsable del diseño de esa política o de ese patrón? Mira, hoy día, te insisto, cuando el Contralor nos plantea las debilidades institucionales, dice relación con este tipo de acciones. Yo comparto contigo y esperamos también que las investigaciones criminales que se estén llevando adelante logren determinar la figura delictiva que aquí pudiera llegar a existir. Yo no quiero adelantar lo que nos va a decir o no nos va a decir el Contralor. Yo sí lo que tengo claro es que hoy día estalló un caso que ha significado la distracción de miles de millones de pesos que deberían estar siendo destinados para la gente más necesitada de nuestro país y terminaron en el bolsillo de unos pocos. Tanto en los gobiernos regionales, tanto en la Seremía, y allí tenemos que necesariamente poner un atajo. Y creo que ahí el presidente Boric hizo algo correcto y espero que esa comisión, la comisión Jaraquemada, logre concretar con un desarrollo normativo fuerte. Nosotros hicimos algo ya en la ley de delito económico, la que sacamos hace poco tiempo atrás, en orden a poder aumentar las penas en los casos de corrupción y en este tipo de casos de distracción maliciosa de fondos públicos. Y allí existe sanción, existen figuras penales. Por eso es tan importante, así como los elementos que nos va a entregar y las conclusiones que va a entregar mañana el Contralor General de la República, como también las investigaciones criminales. Porque aquí lo que existe detrás de esto, y es lo que está investigando la Fiscalía, son delincuentes que generaron un modo operandi con el fin de distraer fondos públicos en un abierto caso de corrupción. ¿Y qué pasa si se determina que alguna de las personas que participaron de este eventual patrón o mecanismo están en el gobierno? Que ningún gobierno está libre, perdón, no sería el primer caso en el mundo, ni en nuestro país. Pero ¿qué debiera pasar? ¿Cuál es la acción que usted como miembro de un partido de gobierno espera? Sí. Yo en eso he sido categórico desde un comienzo. En este tipo de cuestiones no puede existir doble discurso, ni con los míos, ni con los tuyos, ni con los de nadie. Las personas que cometen este tipo de ilícitos son delincuentes y deben responder ante todo organismo, tanto en sede administrativa como en sede penal, y deben ser perseguidos. Y si es que existen funcionarios públicos que hoy día tienen responsabilidad en esta materia, deben ser sometidos a las investigaciones administrativas pertinentes y si son de confianza deben cesar en sus cargos. No es posible tener, te insisto, bajo ningún gobierno, bajo ningún color político, un doble estándar respecto a esta materia. Yo no creo en las defensas institucionalizadas por partido. Aquí la corrupción tenemos que combatirla de todos lados, con la mayor fuerza posible, y en esto no se puede ocultar nada. La transparencia nos debe ayudar, en definitiva, a enfrentar este tipo de hechos, porque lo peor que le puede pasar a una sociedad como la nuestra, en definitiva, es que estemos echándole barra o ocultando la información que es esencial para que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir. Diputado Ilavaca, por último, a propósito de transparencia, ¿cuántos sienten que aportó a la transparencia la visita que hizo o la comparecencia que hizo ayer el jefe de asesores del presidente de la República, el exdiputado Crispi,
que no había ido antes y explica que no había ido antes porque él sentía que no le correspondía en tanto jefe de asesores, pero terminó yendo porque la Contraloría así lo determinó. Pero él entrega toda la información que tiene a disposición. ¿Cuánto ayudó eso a que se pueda transparentar más todo este caso? Mire, yo quiero dividir el tema del capítulo Crispi en dos cosas. Yo he sido, también esto súper claro, lo he dicho en todos los medios de prensa, fui súper crítico respecto a la decisión que adopta el señor Crispi, que en definitiva generó un problema inexistente. La no asistencia de él, y tuvo que ser enviado a los antecedentes desde la comisión investigadora, tuvo que pronunciarse el Contralor para que recién él se dignara a asistir a una instancia constitucional que está arreglada, donde todos los funcionarios públicos tienen que ir en el uso de la facultad de fiscalizador de los diputados. Y eso fue un tremendo error. Él expuso al gobierno innecesariamente, expuso al presidente Gabriel Boric, expuso la moneda. Nunca antes se había expuesto en una situación que nunca tuvo que haber estado expuesto el gobierno respecto a esa materia. Eso es lo primero. Y esto se salva con la asistencia finalmente del señor Crispi. Y él entregó los antecedentes que tenían respecto al caso particular que es democracia... democracia viva y procultura. No, procultura, con el tema de la pintura de la fachada. Cuando él era subdere. Exacto, que es un proyecto que además no venía de este gobierno, era un proyecto que desde el intendente regional anterior, ante la gobernación regional, en el gobierno del presidente Piñera, se logró presentar esta fundación y desde allí nace este tema y explicó una serie de antecedentes. Yo creo que ahí también quedaron en evidencia una serie de falencias del sistema. Porque, al igual que lo que sucede con Democracia Viva y las existencias de fundaciones que no tienen el giro ad hoc para llevar adelante la realización de una obra, en Procultura era idéntico. La empresa no tenía la fundación no tenía ningún tipo de expertise para llevar adelante un rescate de la fachada del centro de Antofagasta. Entonces, allí existen... Y la cantidad de plata, por metro cuadrado que hayan pintado con pintura de oro. Pero en fin. Absolutamente. Era todo el problema, ¿sabe? Al final, Matías, es que este tipo de acciones que algunos intentan minimizar, no podemos normalizarlas. No podemos normalizar este tipo de situaciones, porque cuando normalizamos esto, le abrimos la puerta a la corrupción. Porque al final... La declaración de Crispi, que entrega antecedentes respecto a este caso, entregó antecedentes respecto al tema de Democracia Viva, sobre todo en las fechas que se enteran, pareciera que son normales. Pareciera que se perdieron 400 millones de pesos, las fachadas son las más caras de Chile porque el metro cuadrado es una cantidad enorme de dinero. Y lo cierto es que eso no es normal. Ahora sigue lo último porque tenemos que ir a un corte, tenemos otro invitado. El senador de su partido, Gastón Saavedra, pidió la salida del jefe de asesores Miguel Crispi. ¿Usted está de acuerdo con su compañero de partido? Mira, en términos institucionales, yo creo que resorta el presidente de la República, yo creo que él le ha hecho mucho daño, sobre todo con la actitud que asume al no asistir en primera instancia a la comisión investigadora y expuso al gobierno innecesariamente, y en ese ámbito de cosas creo que Gastón tiene un punto, pero quien toma la decisión definitiva es porque es una persona de confianza del presidente de la República y del presidente Gabriel Boric. Muy bien, pues Marco Ilavaca, diputado del Partido Socialista, integrante de la Comisión Investigadora del caso Convenios, que mañana tiene una reunión muy clave. Jorge Bermúdez, el Contralor General de la República, va a entregar antecedentes de los informes que a lo largo de Chile ha hecho esa repartición. Diputado, gracias como siempre por atendernos. Muy buenas noches. Muchas gracias, Matías, que tenga buenas noches. Luego, igual a usted. Hacemos una pausa y ya volvemos. A la vuelta estaremos con Alberto Rojas hablando sobre este mes, este lamentable, trágico y doloroso mes que se ha cumplido desde los ataques de Hamás a Israel. Todo lo que ha ocurrido y sobre todo qué es lo que se espera hacia adelante. Espérenos un momentito y ya volvemos. ¿Aumenta la delincuencia? Bueno, no grave robos, evítelos. Con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl.
Nos acompaña, como le decía antes del corte, Alberto Rojas, que es director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. Alberto, buenas noches, gracias por estar aquí. Hola Matías, buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, Alberto, un mes llevamos ya de este dramático hecho que parece que no baja en intensidad. Parece que está en su tope. Si uno lo midiera en decibeles solamente, uno vería solamente gráficos en líneas rojas y no para. Y los números que al principio eran, no sé, ya eran muchos, miles, vamos en 10.000 muertos. ¿Cómo estás viendo tú? ¿Cuál es el balance que sacamos de este mes? Desolador en muchos aspectos. Esto comienza el 7 de octubre con este brutal ataque de Hamás en contra de Israel. 1.400 muertos en una sola jornada y la captura de más de 200 rehenes. La mayoría todavía no se sabe de ellos. Hamás ha dicho que en estas semanas prácticamente 50 han muerto producto de los bombardeos israelíes en Gaza. Y como contraparte, el inicio de una ofensiva, primero aérea y posteriormente terrestre por parte de Israel, contra Gaza, con el objetivo de erradicar a Hamás de este territorio, que recordemos, antes de eso, Israel se retiró de Gaza en 2005, claro. En términos militares, también desmanteló asentamientos, hubo que sacar incluso a colonos israelíes a la fuerza. Y después, en 2006, hubo elecciones, en donde Hamás ganó esas elecciones y el 2007 entonces toma el control de Gaza y expulsa a la Autoridad Nacional Palestina, que es el gobierno que técnicamente ejerce su autoridad hoy en Cisjordania. Claro, el grupo Al-Fatah. Ahora, después pierden y no entregan el poder y se eterniza, por así decirlo, hasta ahora, Hamás en ese grupo y ya hace de la Franja de Gaza su reducto. Es un bastión. Claro, a diferencia de lo que ocurre en Cisjordania. Pero de lo que uno ha leído en los últimos días, ya hay tropas israelíes en el centro de Gaza. Es decir, no están desde afuera solamente con ataques aéreos, sino que ya están adentro. ¿Cómo ha operado? Que nos expliques de qué se trata de eso de que ya están adentro, dónde, cómo, y en qué momento y con qué fuerzas han entrado. Y lo otro es que persiste una cantidad indeterminada de rehenes. Se habla de 200, 250, no sabemos cuántos son, en qué condiciones están. ¿Cómo conviven esas dos cosas? A ver, en primer lugar, lo que estamos viendo es una ofensiva que está en desarrollo. Tuvo una primera etapa fundamentalmente con bombardeos a blancos, que eran puestos de mando y control de Hamás, cuarteles, casas, lugares donde estaban los líderes que Israel había identificado. Se ha dicho que muchos de estos lugares están cerca o incluso debajo de hospitales, las escuelas de Naciones Unidas, zonas de refugio de civiles. Ahí hay opiniones y versiones encontradas, por cierto. Y en ese contexto lo que Israel hizo fue, de algún modo, ir allanando el camino para esta ofensiva terrestre. Recordemos que esto va de la mano de esta insistencia, este aviso, esta advertencia de que los civiles palestinos, los gazatíes, tienen que desplazarse desde la zona norte de la franja hacia el sur. Con el límite en el río, ahí me parece que hay un curso de agua, que no sé si tiene agua a esta altura y cómo está, pero es un curso de agua. Claro, y terminan todos porque estamos hablando de que en la franja de Gaza, hasta antes del inicio del conflicto, vivían 2.300.000 personas. Y que este desplazamiento ha movido prácticamente 1.100.000 hacia el sur. Con un nivel de hacinamiento y compresión hacia la frontera. Por el lado israelí están todos los pasos cerrados. Entonces, la compresión está básicamente hacia el lado del paso de Rafah, que es el único paso que permite cruzar hacia Egipto. ¿Pero está abierto eso? ¿No era que Egipto lo tenía por el problema que tiene interno con los hermanos musulmanes? ¿También tienen cerrado allí o hay un paso que ha permitido que transiten personas? El paso, de algún modo, son dos compuertas, si tú quieres. Hay una que está por el lado egipcio y otra por el lado israelí, que además ahí hay un control mucho mayor probablemente que por el lado egipcio. Y después de gran insistencia de parte de la comunidad internacional, finalmente Abdel Fattah al-Sisi, el presidente egipcio, aceptó abrir el paso, básicamente en una primera etapa para el ingreso de ayuda humanitaria y la salida de ambulancias y también de personas que tienen doble nacionalidad o son abiertamente extranjeros. Entonces, en ese contexto todavía el paso está muy controlado. No estamos viendo un flujo masivo de civiles desde la Franja de Gaza hacia Egipto. Probablemente no lo vamos a ver. Para Egipto es un tema tener que hacerse cargo de todos esos refugiados, por lo que tú mencionabas, porque sabemos que Hamás está emparentado e inspirado en gran medida en los hermanos musulmanes y porque la historia
sobre todo desde 1948 en adelante, demuestra que los refugiados palestinos difícilmente regresan, sino que se quedan en Líbano, en Siria, en Jordania y también en Egipto en su minuto. Entonces, claro, esta ofensiva aérea permitió allanar en gran medida las condiciones para el ingreso de esta fuerza terrestre que previamente hizo un profundo trabajo de inteligencia para saber por dónde entrar, porque no hay que perder de vista que entrar a Gaza, que es un territorio de 365 kilómetros cuadrados, Concepción son 221, es un territorio que tiene enclaves urbanos como es Ciudad de Gaza, ¿verdad? O Yan Yunis más hacia el sur. Y ahí lo que han hecho ha sido entrar en un escenario de guerra urbana. Que es muy difícil complejo para el extranjero, para el que viene de afuera y no se maneja. Totalmente. Ahora, Israel tiene una gran experiencia en combates en zonas urbanas, pero eso no quita que sea particularmente difícil, sobre todo porque en el fondo hay que pensarlo un poco desde la perspectiva de Hamás. Hamás realiza este ataque brutal, devastador, que traumatiza a un país completo, 1.400 muertos, toma rehenes, regresa con ellos a Gaza, y eso obliga no solamente a que el gobierno de Netanyahu tenga que aplicar una respuesta, tiene que haber una acción en contra de Hamás, sino que los lleva a su territorio. Y claramente, así como planificaron ese ataque, dimensionaron la posibilidad y el alcance de esa respuesta israelí. Por lo tanto, en muchos aspectos, Gaza es una gran trampa para las fuerzas de defensa israelíes. Sabemos que hay kilómetros de túneles, ¿verdad?, que se han construido, que están muy bien equipados, con oxígeno, con ventilación, con alimentos, con armas. Probablemente la gran mayoría de los rehenes están ahí, en esas instalaciones subterráneas, y que permiten efectivamente atacar de repente por la retaguardia. Es una zona que además está devastada por los bombardeos. No son solo túneles que uno imagina algo estrecho, son más bien instalaciones subterráneas con Exacto. grandes espacios donde pueda tener gente, es decir, no solamente un pasillo estrecho. Claro. ¿Ah? Entonces, a ver, Alberto, ¿y cuando entra, entra con blindados, entran con cómo entra materialmente un ejército a ocupar una zona urbana como esa? Lo que hemos visto hasta el minuto ha sido, primero, un ingreso de tanques, ¿verdad?, que han permitido, o sea, ya los bombardeos habían limpiado, entre comillas, la zona por donde iban a entrar. Detrás ha ido la infantería, las fuerzas especiales. Probablemente, esto no lo tenemos totalmente claro, pero probablemente hay un conjunto de fuerzas militares destinadas a entrar en combate con los militantes de Hamás, que ya hay registros de incluso combates cuerpo a cuerpo. Y otro que probablemente está en busca de rehenes con la posibilidad de rescatarlos. El riesgo de los rehenes. O sea, y para ahí va la pregunta de antes. Sí. Netanyahu desde el principio probablemente ha tenido una consideración, un freno en justamente los rehenes. De lo contrario, a lo mejor hubiésemos visto otra incursión israelí de otro tipo desde el 7, ¿no? Absolutamente. Pero los hechos indican que pasado un mes han entrado igual. ¿Cómo se ha considerado eso y cómo lo ha tomado la comunidad israelí, considerando que hay 200 personas aproximadamente que resguardar? En este minuto y en función de declaraciones de los voceros de las fuerzas de defensa israelíes, en este momento Gaza está partida en dos. Hay ya una Gaza en el norte que está con una presencia, no diré bajo control, pero bajo una presencia fuerte de fuerzas militares israelíes, y una Gaza del sur en donde se han ido acumulando los civiles y toda la gente que busca, digamos, en condiciones de refugiados cruzar a Egipto. Hay que considerar que aquí hay distintos actores. O sea, cuando uno habla de Israel o habla de Palestina, uno tiene que mirar un poco, hacer un zoom in a esto. O sea, cuando hablamos de Israel estamos hablando de un país que ha sufrido un golpe tan duro probablemente como el que vivió Estados Unidos en los atentados del 11 de septiembre del 2001. A ese alcance. O sea, un atentado terrorista a gran escala, enfocado en civiles, etc. Otra cosa es el gobierno que lidera el primer ministro Benjamin Netanyahu. Y otra cosa es la opinión pública israelí en este minuto. Que puede haber cambiado porque Netanyahu estaba sufriendo antes del 7 de octubre ya una tremenda crisis política y de opinión pública. Y entonces, ¿qué es lo que pasó después de eso? O sea, Netanyahu venía enfrentando las acusaciones de corrupción de su gobierno y la controvertida y muy polémica reforma al sistema judicial que había polarizado a Israel a niveles nunca antes vistos. En ese aspecto, claro, después de los ataques del 7 de octubre, la gran voz que surge de Israel es la respuesta. Esto no puede quedar
sin una ¿Se represalia. logra unificar esa voz dentro de Israel? Me parece que en ciertos aspectos sí, pero por otro lado está con mucha fuerza las demandas de los familiares y también de otras, no necesariamente familiares directos, pero otros sectores de la sociedad israelí que en el fondo dicen, aquí la prioridad son los rehenes. Y hemos visto en conferencias de prensa, en manifestaciones en las calles, pancartas y vocerías en donde se dice, nosotros estamos dispuestos a que el gobierno entregue lo que haya que entregar para lograr el regreso de los rehenes. Lo cual es muy complejo porque se sabe que históricamente los gobiernos no negocian con el terrorismo, aunque ha habido casos en los cuales efectivamente así ha sido. Entiendo que ha habido cambios de un soldado por mil presos. Precisamente iba a ese ejemplo. Hace algunos años un soldado israelí que fue secuestrado fue canjeado por 1000 combatientes de Hamás que estaban en cárceles israelíes. Durante esta semana se habló de que en algún momento Hamás podía estar dispuesto a canjear a los rehenes por 6000 combatientes de Hamás que están en cárceles israelíes. Aquí entre medio hay cosas que sabemos que están pasando pero no se ven, como por ejemplo las gestiones que se están haciendo en y a través de Egipto y en y a través de Qatar, que son los lugares en donde se pueden encontrar o se pueden enviar mensajes, propuestas, como para tratar de establecer algún tipo de negociación que son completamente paralelas a la ofensiva militar. Y en ese aspecto, claro, Netanyahu está completamente presionado, por un lado, por la necesidad de demostrar que su gobierno tiene una posición fuerte y que va a ir hasta las últimas consecuencias en contra de Hamás, y al mismo tiempo cómo rescata a todos esos rehenes en medio de una ofensiva que ha sido completamente demoledora. ¿Y cómo le ha funcionado a Netanyahu, que tan pronto tuvo el problema del 7 de octubre, inició un cambio en su propio gobierno e hizo un gobierno de unidad nacional, incluyendo a casi todas las fuerzas opositoras, o a buena parte, no todas? Los principales actores. Claro. ¿Cómo le ha funcionado eso? Es una decisión muy política, muy estratégica y que básicamente apela a que en tiempos de guerra no hay diferencias políticas. ¿Te fijas? Y que de eso de alguna manera le da unas espaldas que antes no estaba teniendo, porque una de las grandes críticas a su gobierno, en su conformación más reciente, recordemos que Netanyahu está en el poder desde el 2009, sí. Esta última composición es una composición muy radical. Muy ultra en muchos sentidos, muy conservadora, partidos religiosos, partidos ultranacionalistas, que nunca han estado muy abiertos a dialogar o reactivar el proceso de paz que está en punto muerto, ciertamente. Y en ese aspecto, incorporar nuevos actores políticos, sobre todo de la oposición, busca de algún modo generar un sentimiento de unidad y hasta cierto punto un apoyo consensuado a las medidas y decisiones que esté tomando. Y las otras cosas, hemos visto los distintos focos y escenarios. Sí, Primero, claro. Franja de Gaza, que es lo que pasa someramente en Israel, y nos falta otro factor fundamental, otra pata de esta mesa, que es Cisjordania. Exacto. Una Cisjordania en manos de donde está la Autoridad Nacional Palestina, que está comandada no por Hamás, sino por el Fatah, que es más negociador, es más moderado, más dialogante. Pero ¿hasta qué punto el Fatah, en esta tensión que se ha generado con la Autoridad Nacional Palestina, tiene alguna autoridad real? ¿Qué es lo que pasa allí adentro? Esas sí que son zonas además que están muy convulsas, porque ahí hay ocupación israelí en el territorio palestino, hay colonos israelíes en otras zonas y además están los palestinos. Exacto. Entonces, ¿cómo está funcionando eso? ¿Cómo se está dando la situación ahí? Ese es un frente al cual Israel también le está prestando mucha atención. Desde que esta crisis comenzó, han muerto prácticamente 115 palestinos en situaciones en las cuales incluso hay testimonios, los leía en el New York Times, de colonos armados que se acercaron a enclaves palestinos y dispararon abiertamente con armas de guerra, sin que fueran de Hamás o hubiese habido alguna provocación. Hay más de 1000 detenidos palestinos también producto de las manifestaciones y los disturbios que se están produciendo en Cisjordania. Es complejo porque en el fondo, si uno se remonta en el tiempo a los acuerdos de Oslo de 1993, en donde vimos en la Casa Blanca Bill Clinton, Yasser Arafat y al entonces primer ministro israelí Yitzhak Rabin darse la mano y dar el puntapié inicial a un proceso de paz que en ese instante tenía previsto culminar el 2000 con el nacimiento, el establecimiento de un Estado palestino. Y estamos en el 2023 y sabemos que eso no se concretó. Entre medio, el proceso de paz descarrila. Yitzhak Rabin es asesinado en 1995 por un israelí ultranacionalista. Después la llegada de Netanyahu, después la llegada de Ariel Sharon, congela las negociaciones y el diálogo con Yasser Arafat. Y en 2004 Arafat fallece. Y ahí asume Mahmoud Abbas, quien está a la cabeza de la Autoridad Nacional Palestina hasta hoy.
en ese contexto, después de tantos años de gobierno, fundamentalmente de Benjamín Netanyahu, lo que pasó es que en el fondo nunca se movió la aguja en función de intentar retomar por parte del gobierno de Netanyahu, hago la precisión, las negociaciones, relanzar el proceso de paz. En algún momento con George Bush hubo un intento, Obama hizo otro tanto, no hubo acuerdos. Trump, de algún modo, se alinea mucho con Netanyahu al punto que mueve la embajada desde Tel Aviv a Jerusalén. Entonces, lo cual le quita también piso a Estados Unidos como negociador o alguien que ofrece sus buenos oficios. Pierde esa condición. Entonces, durante todo este periodo, el efecto de eso es que la Autoridad Nacional Palestina, que es el gobierno organizado, electo, que tiene reconocimiento internacional, que tiene una embajada acá, se ha debilitado. Esa es la cabeza de playa para cualquier negociación. Absolutamente. Si se debilita la autoridad de Abu Mazen o de Mahmoud Abbas, ¿con quién se va a negociar? Exacto. No se va a negociar con Hamás. Por supuesto. Y en la medida que se invisibilizó, se ninguneó, si tú quieres, a la Autoridad Nacional Palestina, al debilitarla, fortalecieron a Hamás. Y muchos sectores palestinos dicen, bueno, Hamás es la alternativa o ha sido la alternativa en algún minuto porque la Autoridad Nacional Palestina no ha hecho nada, no tiene capacidad de presión, por más que habla en foros internacionales nadie la escucha, etc. Entonces, en este minuto es muy importante que haya un rol de parte de la Autoridad Nacional Palestina en este contexto, porque es la alternativa frente a Hamás. Y por eso, de hecho, hace algunos días, Anthony Blinken, el secretario de Estado, estuvo reunido con Mahmoud Abbas y le dijo, necesitamos que la Autoridad Nacional Palestina se involucre de manera más profunda en este tema. Claramente ahí también están un poco entre la espada y la pared, porque no pueden salir avalando a Israel en este ataque a Hamás, pero tampoco pueden respaldar a Hamás, porque en el fondo el resto de la comunidad internacional ha cerrado filas en torno a ciertos consensos, y uno de ellos es que Hamás es un grupo terrorista. Déjame ver un poco más allá de estas fronteras y los actores evidentes, que son los que están allí, en la primera línea del conflicto. Se habló mucho de Irán al principio, pero estuve leyendo un poco después que Irán, al parecer, no sé qué has leído tú, que lees mucho más y más profundamente, no habría estado tan contento con este ataque, que una cosa es apoyar a Hamás en lo general, en lo macro, pero otra en el ataque puntual, ni cómo lo hizo, ni cuándo lo hizo, ni en el momento. Porque Irán, según le dije algunas cosas, Irán también tiene sus propias negociaciones, tiene algunas otras negociaciones diplomáticas de largo plazo que tiene que hacer y esto de alguna manera los puede entorpecer. Y a mí me hizo sentido el que a Irán lo veo más retirado, a Irán lo veo menos activo de lo que uno pudiera pensar. Que si jamás hubiese sido el brazo o el títere de Irán, una vez que actúa este brazo, Irán hubiese dado el paso y el zarpazo para estar más encima. Pero Irán, no sé, es una percepción. Lo veo un poco más silente, más retirado, más distante de lo que hace Hamás. Yo creo que eso hay que verlo desde distintos puntos de vista. En primer lugar, históricamente Irán ha sido un patrocinador muy generoso con grupos como Hamás, Hezbollah, Yihad Islámica, Palestina, etcétera. ¿Te fijas? Porque no hay que olvidar que en el contexto de Medio Oriente hay una guerra fría entre Arabia Saudita e Irán. Arabia Saudita, un reino, el bastión sunita, un gran actor en términos energéticos, cercano a Estados Unidos. Irán, un país persa, ¿verdad? Una teocracia, tienen agendas distintas. Muy cercano a la Unión Soviética en su momento. En su momento. Y hoy día a Putin, supongo, que también tiene algunos vínculos. Claro, porque de algún modo se han ido alineando en tanto tienen en común esta rivalidad o enemistad con Estados Unidos. En ese aspecto, yo te diría que efectivamente Hamás ha logrado organizarse en muchos aspectos gracias a Irán. El 2000, porque desde que Hamás controla Gaza, ha habido otros enfrentamientos con Israel, entre 2008 y 2009, 2012, 2014, 2021 y ahora este año. Ya en 2021, Hamás había atacado con drones explosivos, fabricados aparentemente en Gaza, pero sobre la base de diseños o tecnología de drones iraníes. Y sabemos que Irán, así como ha desarrollado un frente muy efectivo en el tema de ciberseguridad nuclear y también con drones. O sea, Irán le está vendiendo drones a Rusia para que los use en Ucrania. Entonces, en ese aspecto, vemos que Irán tiene una carta ahí. Ahora, Irán ha tomado distancia, como tú bien dices, respaldando, apoyando esta reivindicación de parte de Hamás, pero no ha ido más allá. Pero no en la acción concreta. No, porque en el fondo recordemos que una de las primeras medidas que toma el presidente Biden es el despliegue del portaaviones Gerald Ford y posteriormente un segundo portaaviones,
que no están pensados para entrar en combate apoyando a Israel, por ejemplo, sino que son un elemento de presencia disuasiva precisamente para frenar cualquier intento de Irán de actuar de alguna manera. Ahora, si uno mira un mapa de Medio Oriente, uno se da cuenta que Irán está lejos. O sea, para poder llegar técnicamente a las fronteras de Israel, tendría que pasar por Irak y de ahí pasar por Jordania o por Siria. Y eso ya es muy difícil. Un ataque con cohetes desde Irán a Israel se ve difícil. Probablemente sería interceptado por Estados Unidos o incluso por el sistema de escudo antimisiles. Entonces, en ese aspecto, claro. Ahora, lo que pasó el 7 de octubre, muchos se ha escrito que dicen jamás no pensaba que iba a lograr tanto, no pensó que iba a llegar a entrar 25 kilómetros dentro de Israel. Pero tiene elementos que indican que esto se planificó durante mucho tiempo. No es accidental que esto ocurriera 50 años y un día después de la guerra del Yom Kippur, cuando Egipto y Siria toman por sorpresa a Israel, probablemente la única vez dentro de las 4 guerras árabes israelíes, y que lo hacen retroceder en primer momento y finalmente Israel da vuelta a la guerra. Hay indicadores de eso, toda la planificación de cómo derribar y sobre todo cómo neutralizar la barrera que divide Gaza de Israel. O sea, estamos hablando de un modelo completamente distinto al que hay en Cisjordania, muy electrónico, muy digital, con torres, con sensores, cámaras, etcétera. Eso fue lo primero que destruyeron con los drones de Hamás y teníamos soldados israelíes viendo pantallas en las torres de vigilancia más que patrullar permanentemente. Entonces de repente se quedaron ciegos, sin información, sin sensores, sin datos, y eso fue lo que aprovechó precisamente Hamás. Entonces fue un ataque muy bien pensado y yo insisto en la idea de que en el fondo lo que buscó no solamente fue causar un gran daño a Israel, sino obligarlo a lanzarse sobre Gaza. Para traerlo a su trampa. Exactamente, porque además, y esto no lo hemos visto todavía con total claridad, para Israel es muy importante no solamente saber cómo entra a Gaza, sino cómo sale. Y sobre todo cuándo y cómo. Hemos visto que el primer ministro Netanyahu habló de que probablemente Israel va a mantener un rol de seguridad por tiempo indefinido en Gaza después de supuestamente erradicar a Hamás. Pero ¿qué significa eso? Todavía no lo sabemos. Israel estuvo 38 años controlando Gaza hasta que se retiró en el 2005. Y esto se puede transformar en lo que fue para Estados Unidos Irak, por ejemplo. Ay, un mes recién ha pasado y parece que no baja de intensidad, sino que aumenta en complejidad. Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad de Finisterra, gracias por estar aquí, dándonos esta clase bien magistral y bien amplia y completa sobre este drama de la zona del Medio Oriente. Gracias, Alberto. Gracias a ti. Muchas gracias. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos.